Vamos a pasar al estudio de esta tarde. Hagamos una oración para pedirle a Dios su ayuda. Estamos muy necesitados de Él. Que ahí en su lugar usted pueda decirle: Señor, háblame el día de hoy. Padre, queremos escuchar tu voz el día de hoy, Señor. Esa voz que cuando tú hablas, Dios, Padre, retumban los cedros del Líbano, Señor. Cuando tú hablas, Señor, todo el cielo se estremece, Padre. Padre, esa voz queremos escuchar el día de hoy, Señor. No queremos oír voz de hombre, Señor. No queremos escuchar consejos humanos, sino, Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos pedirte tu ayuda, Señor. Queremos rogarte una bendición de lo alto, una bendición que venga únicamente de ti, Señor. Así como has estado hablando durante estos temas sobre tu persona, Dios, el día de hoy queremos que tú sigas hablándonos, esclareciendo las ideas, Dios, que vengas a quitar cualquier idea falsa, que tú vengas, Señor, a poner en claro quién eres tú, Señor. Padre, queremos pedírtelo y te lo suplicamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema en esta tarde se titula La omnipresencia. La omnipresencia. Hemos estado estudiando acerca de los atributos de Dios, de la persona de Dios. El día de hoy toca hablar de este atributo que se conoce como la omnipresencia. Esta es la cuarta plática que tenemos sobre la persona de Dios. Creo que ha sido muy beneficioso el hecho de conocer a Dios. Creo que si recordamos el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, que dice: y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados hermanos, amigos, el hecho de conocer a Dios, en eso consiste la vida eterna. Pregunto yo, ¿no será de alguna manera importante que le dediquemos tal vez varias enseñanzas a ver, a escudriñar, a analizar quién es Dios? Acordémonos que en este mundo hay muchas ideas incorrectas, por cierto, acerca de quién es Dios. Mucha gente cree que Dios es una piedra, es un trozo de madera, es un trozo de papel. Algunos creen que es la naturaleza, algunos otros creen tal vez que es un ídolo, algunos otros creen, ¿verdad?, que es, no sé, algún animal, etcétera. Cada quien tiene una forma diferente de concebir a Dios. Incluso las religiones el día de hoy presentan un Dios distinto al que las Escrituras nos presentan a nosotros. Y por eso es importante que nosotros, usted y yo, podamos conocer, estudiar quién dicen las Escrituras que es ese Dios. Y el día de hoy es la cuarta plática que vamos a estar observando. Y yo sí quisiera pedirles algo muy especial. Cuando nosotros hablamos acerca de las características de Dios, de su persona, de su carácter, no quisiera que tan solamente cayera en la mente, tan solamente cayera en el conocimiento, y que el día de hoy usted sepa más acerca de Dios que lo que sabía hace algunas semanas, algunos meses. El propósito inicial, cuando nosotros empezamos a hablar de este ciclo de enseñanzas, dijimos, el propósito es uno: que al conocer a Dios tal cual es Él, usted se puede acercar de una manera diferente a Él. Porque en ocasiones, cuando no se le conoce, las personas se acercan a Él de una manera incorrecta, y por eso Dios no puede bendecirle. Pero en la medida que hemos ido avanzando, hace 15 días hablábamos acerca de la omnipotencia, que Dios es omnipotente. Y una cosa nos quedaba claro: para Dios nada es difícil. Para Dios nada es difícil. Pero esta verdad, este atributo de Dios puede hacer tanto en tu vida, puede hacer un cambio en tu vida, de tal manera que si tan solamente tú te conformas con el pensamiento únicamente, tan solamente te conformas con almacenar la información y tenerla aquí en la mente, no te va a servir de nada. El hecho de entender que Dios es poderoso, y Él es poderoso, Él sigue cambiando vidas, Él sigue moviendo, ¿verdad?, el mundo alrededor del sol. Él sigue dándonos día y noche, Él sigue trayendo las nubes con su lluvia. ¿Quién hace eso? Dios. El hecho de que Él siga, ¿verdad?, dando muestras de su poder. Esta verdad que yo te comento, este atributo de Él, puede cambiar tu vida. Porque hay personas que dicen: es que yo no puedo. Efectivamente, Cristo dijo: para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es
posible. De tal manera que si tú has sido sensible a la voz del Espíritu y has tomado estas palabras para ti, mira, no va a haber nada que vaya a ser un obstáculo en tu vida para que tú te detengas en esa búsqueda y en ese amor hacia Dios. Habrá alguien, por ejemplo, que diga, bueno, es que a mí me enseñaron a acercarme a la imagen de un crucifijo y me decían, ese es Diosito. Bueno, es que yo creo, ¿verdad? Y yo le pido y yo voy a las imágenes porque a mí me inculcaron eso mis abuelos, mis padres. Bueno, quiero decirte algo. Qué importante es conocer a Dios, no como dicen los abuelos o los antepasados, sino como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Y ya hemos explicado cómo hay gente que intenta meter a Dios en un trozo de papel, que es imposible. La Escritura misma dice que los cielos no pueden contener a Dios. Como un trozo de papel de 30 centímetros por 30 va a poder, ¿verdad?, contener a Dios. No se puede, no se puede. Vayamos al primer texto en Romanos capítulo 10, verso 14. Dice así la Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Repito nuevamente, son preguntas retóricas, así se les conoce, preguntas retóricas. Dice el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia allá en Roma y le dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y siguiendo esta misma lógica del apóstol Pablo, ¿cómo se logrará lo segundo sin que antes venga lo primero? ¿Sí me entienden? O sea, ¿cómo invocarán si no han creído en Él? ¿Y cómo creerán si no lo han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay alguien que vaya y les predique? Bueno, siguiendo esta misma lógica, yo te puedo decir a ti, bueno, ¿cómo creerás en Dios sin saber quién es Él? ¿O cómo lo amarás si primero no lo conoces? ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos amar a alguien que no conocemos. Sí, la gente puede amar tal vez y rendirle culto a un trozo de papel, de piedra, un recuadro, pero ese no es Dios. De tal manera que su amor a Dios no es un amor verdadero. Es a lo que me refiero. Por lo tanto, siguiendo la lógica del apóstol Pablo, yo puedo decirte: ¿cómo amarás tú a Dios si no le conoces primero? ¿Ok? ¿Vamos claros hasta aquí? Dos comentarios antes de entrar de lleno a la palabra. El primero, quiero comentar que los atributos de Dios están en su persona y que no están separados. En otras palabras, forman parte de Él. Si nosotros los estamos el día de hoy viendo por separado, y vimos primero la omnipotencia, hace 8 días vimos la omnisciencia y el día de hoy vamos a ver la omnipresencia, únicamente lo estamos separando, seccionando, para que nos vaya quedando claro cada uno de los atributos de Dios. Pero en Dios, cada uno de estos atributos forman parte de su ser, de su persona, de tal manera que no están separados. Esto se los digo para que no concibamos a Dios, ¿verdad?, tan solamente en un atributo y después en otro. No, vamos a hacer un conjunto. Al final de los estudios, que probablemente vayan a ser varios meses hablando acerca de Dios, tú vas a tener una idea clara de quién es Dios. Ese es el primer comentario. Los atributos de Dios forman parte de su persona y así lo tenemos que entender. El segundo comentario es: no se trata de almacenar conocimiento, como ya te lo había dicho, en nuestra mente, sino que ese saber debe transformar tu manera de acercarte a Dios. Al final de los estudios, si para ti tan solamente es letra, no va a pasar nada. Y yo digo, yo tomaría las palabras del Señor Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. El que quiera escuchar, que escuche. Porque estas palabras, estos atributos, lo único que nos hacen es confiar en ese Dios tan precioso. Él es único. El día de hoy vamos a ver la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa este atributo de la omnipresencia? Significa que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios está en todas partes y al mismo tiempo. No quiere decir que una parte de Dios está en Japón y otra parte de Dios está en la sierra de Oaxaca. Una parte de Dios, ¿verdad?, está en Estados Unidos y la otra parte de Dios está en México.
y hay otra parte que esté en China, y hay otra parte que esté en Estados Unidos, y hay otra parte que esté, no sé, en Gran Bretaña, otra que esté en España. Eso no quiere decir la omnipresencia. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está aquí, en este lugar, aquí con nosotros, pero a la vez, al mismo tiempo, está tal vez en la reunión en China. En este mismo momento está en una reunión tal vez allá en Oaxaca, está en una reunión tal vez allá en la costa, en República Dominicana, en Haití, en Estados Unidos, en Canadá. En el mismo momento está Dios. Yo te puedo hacer una pregunta, o tal vez me puedes tú hacer una pregunta. Bueno, ¿cómo es este atributo? ¿Cómo será este atributo? Yo te puedo responder, no lo sé, no lo sé. Simplemente lo que sé es que Dios es poderoso. El día de hoy tal vez tú te encuentras sentado aquí escuchándome y estás aquí y no estás en otro lugar. Tal vez tu mente esté vagando por otro lado en tus preocupaciones, tal vez aquí y allá, pero tú físicamente estás aquí. Ahora quiero decirte, nosotros no somos omnipresentes. Nosotros estamos en un lugar y nada más. No hay ser creado, ni siquiera Satanás. Cuando usted lea el libro de Job, capítulo 1, verso 7, anótelo si quiere, no lo busque. Usted se va a dar cuenta de que Satanás anda rodeando la tierra, pero no dice que anda en todo lugar al mismo momento. Él anda dando de vueltas alrededor de la tierra. Pero Dios es omnipresente. En otras palabras, Él está en todo lugar, en toda su plenitud. Está en todo momento, en todas partes y al mismo tiempo. Él está en el campo, Él está en la ciudad, Él está en este lugar, Él está en tu cuarto cuando oras, Él está de camino, ¿verdad?, contigo cuando vas al trabajo, Él está ahí cuando tú estás consciente de su presencia, pero Él está también cuando no estás consciente de su presencia. Él está ahí, está observándote, está ahí a tu lado. Salmo capítulo 139. Verso 7. El Salmo capítulo 139, verso 7. Dice la Escritura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. ¿A dónde está el trono de Dios? En los cielos. Cuando el hombre ha tomado sus naves, ¿verdad?, y ha ido al espacio, los astronautas que han regresado dicen: nos hemos sentido más cerca de Dios. Pues de alguna manera allá habita Él, allá está Él. Pero también cuando hay gente que se ha sumergido hasta lo más profundo del mar, ahí está Dios también. La gente tal vez que se ha ido al otro extremo del mundo, ahí está Dios. En otras palabras, no hay lugar en la tierra y en el universo donde no esté Dios. En una ocasión un ateo le preguntaba a un amigo y le decía: oye, pero muéstrame a Dios, ¿dónde está Dios? Y esta persona, que era una persona creyente, le decía: más bien tú demuéstrame donde no está Dios, porque Dios en todo lugar está. Y esta es una realidad. Dios está en todo lugar. Es omnipresente. Omnipresente. Jeremías capítulo 23, verso 23. Dice la Escritura: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se ocultará alguien en escondrijos? ¿Se ocultará alguien, verdad? Alguna persona irá tal vez a una cueva y dirá: aquí no me encontrará Dios.
¿Habrá alguien, verdad, que quizás quiera escapar de la presencia de Dios? ¿A dónde? ¿A dónde no está Dios? ¿A dónde no está Él? ¿A dónde no está su presencia? En todo lugar Él está. Dice que Él llena toda la tierra, el cielo y la tierra. En otras palabras, Él está en China, Él está en Estados Unidos, Él está en México, Él está en este lugar. Amados, si esta verdad que yo te estoy diciendo debe traer en tu corazón, así como los otros atributos, una doble reacción. Algunos será motivo de gozo, algunos será un motivo, ¿verdad?, de alegría. ¿Por qué? Porque tú sabes que en algún momento Dios está, aún en los momentos más difíciles, ahí está a tu lado, si tú eres cristiano. Pero aquella persona, ¿verdad?, que vive en pecados, aquella persona que vive en maldades, debe traer temor a su vida. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo mira, Dios lo observa. Hace 8 días te acordarás que estuvimos viendo varios ejemplos acerca de personas que intentaron burlarse de Dios. Pero decíamos que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él escudriña el corazón, que Él escudriña aún los más íntimos pensamientos, que Él sabe lo que hay en el ser humano, que Él sabe lo que la persona está pensando. Tal vez nosotros vemos caras solamente atentas, tal vez sonrientes. ¿Cómo está usted? Y usted me dice, muy bien, le estoy echando ganas. Pero Dios conoce los íntimos pensamientos. Solamente Dios conoce lo que hay en el corazón del ser humano. Él es el único. Y veíamos unos ejemplos. Veíamos, por ejemplo, a Caín, que él en determinado momento se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y cuando llegó delante de Dios, se puso ahí, ¿verdad?, Caín delante de Dios, y Dios le dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué fue la respuesta de Caín? ¿Cuál fue la respuesta? Dijo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Inmediatamente Dios le dice, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En otras palabras, veíamos que Dios todo lo sabe. Pero ¿sabes por qué Dios tiene todo el conocimiento? Porque también se aplica este atributo. Cuando Caín invitó a Abel al campo y estaban ahí los dos solos, y tal vez Caín volteando alrededor para ver si no había alguien que los estuviera observando, su padre Adán, su madre Eva, y tal vez Caín volteando a los lados para ver si alguien los miraba o no los miraba, porque iba a ser un homicidio, iba a matar a su propio hermano. Y cuando se levanta contra él y lo mata, ¿sabes? El único que estaba ahí, ¿sabes quién era? Era Dios. Dios lo estaba mirando. Dios estaba observando a Caín. Dios estaba viendo sus maldades. Por eso cuando llega delante de él y le dice, aquí estoy, Dios le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios estaba ahí. Dios estaba presente. Y aquí abro un paréntesis, porque tal vez hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué? Si Dios estaba ahí, ¿por qué no hizo nada? Esta misma pregunta en ocasiones la utilizan aquellas personas que dicen, bueno, si estaba Dios, si es omnipresente, y estaba en el huerto seguramente cuando Adán y Eva estaban frente al fruto que Dios les había prohibido, ¿por qué no hizo nada? Quiero decirte algo, Dios le puso al ser humano un libre albedrío. Él le puso al ser humano una libre decisión. De tal manera que tú y todos los seres humanos que habitamos en la tierra y que han habitado a lo largo de la historia, tienen algo en su interior, algo que se les conoce como el libre albedrío. ¿Qué es esto? Es una libre decisión. Las personas deciden si caminan a la derecha o caminan a la izquierda. Dios le pone a las personas, ¿verdad?, ahí delante de ellos su ley, sus mandamientos, su voluntad. Pero el hombre decide si la toma para obedecerla o la rechaza. A eso se le conoce como libre albedrío. Por lo tanto, Dios estaba ahí presente observando a Caín. La gente dice, ¿por qué no hizo nada? Porque Dios le puso un libre albedrío a Caín, y así te ha puesto a ti un libre albedrío para que tú puedas decidir. Y para que tú decidas por lo bueno, para que tú decidas por el bien, para que tú decidas por Dios, no para que decidas lo malo. Él te ha puesto, ¿verdad?, su voluntad delante de ti. Él ha puesto su voluntad, ¿verdad?, en su palabra, y yo estoy seguro que todos los presentes tienen por lo menos una Biblia en su casa. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Ahí está la Biblia. Ahí está. Léela, escudriñala, analízala. Ahí está concentrada toda la palabra, la voluntad de Dios. Y hay gente que quiere
obedecerla, pero hay gente que no quiere obedecerla. Pero ahí estaba Dios, ahí estaba presente. Él miró. Aplicando esta verdad, quiero decirte algo. Dios está al lado de ti siempre. Está al lado de ti siempre. ¿Te das cuenta de esta verdad que te estoy diciendo? Él está al lado de ti siempre. Pero pareciera que no se capta. Él está al lado de ti siempre. Imagínate a tu lado. Él te mira cuando haces lo bueno, pero Él te mira también cuando haces lo malo. En una ocasión, un hombre en la Escritura llamado Jonás desconocía este atributo de Dios. El atributo que vemos en el Salmo 139, en el verso 7, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Sabes? Jonás desconocía estas palabras. En una ocasión Dios le dijo: Jonás, ve y predica, ve a Nínive y pregona contra ellos, porque su maldad ha subido delante de mí. Porque su maldad es tan grande de Nínive que ya llegó al extremo, ya llegó a lo máximo. Ya no puedo soportar más, decía Dios a Jonás. Jonás, ve y pregona, ve y predícales, ve y adviérteles que voy a destruir su ciudad. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Él intentó huir. Él intentó irse de la presencia de Dios. Vamos a ver el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, no para ir a donde Dios le estaba mandando. Dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amados hermanos, qué ridículo es el hombre. Qué ridículo, ¿verdad? Vemos a Jonás intentando huir de Dios, intentando escaparse de la presencia de Dios. ¿Por qué es ridículo? Porque de Dios nadie se puede escapar, nadie se puede esconder. Aun si tú, para pecar, te fueras a lo más alejado de este lugar y dijeras: es que en aquella ciudad no está el hermano, no está la gente que verdad me conoce y que sabe que yo estoy estudiando la Biblia y quiero pecar, y me voy a otro lado, me voy a otra ciudad, me cambio de país y ahí peco. Ahí está Dios. ¿De quién se esconde el ser humano? ¿De quién? Si ahí está Dios. Yo me puedo imaginar, ¿verdad?, a Jonás juntando su maleta. Se fue a Jope. Estando en Jope, ¿verdad?, llega y dicen: es que sale una embarcación para Tarsis. Y cuando se embarcaron para Tarsis, ¿verdad?, ¿qué fue lo que pasó? Usted conoce la historia. Dios empezó ahí a traer toda una tormenta. El barco parecía que se iba a hundir. Y al final, ¿qué terminó? ¿En qué termina la historia? Toman a Jonás y lo arrojan al mar. Un pez llega y traga a Jonás y lo devuelve y lo manda a Nínive. Esto nos deja una gran lección. De Dios nadie se puede esconder. A donde quiera que estés, ahí está Dios. A donde quiera que vayas, ahí está Dios. Vayas en la combi, ahí está Dios. Vayas en al campo, ahí está Dios. Vayas a la ciudad, ahí está Dios. Vayas a la congregación, ahí está Dios. Estés en tu casa, no haya familiares, ahí está Dios. Ahí está Dios. Por eso repito, qué ridículo es el ser humano. Yo te recomiendo algo: nunca trates de esconderte para pecar, tan solamente de los hermanos o del que te predica, porque de Dios nadie se puede esconder. Nadie. Amado, yo tal vez te puedo preguntar cómo estás y tú me dices bien, pues yo te creo, pero acuérdate que hay un Dios al cual no se le puede engañar. Hay un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. ¿Por qué? Porque siempre camina a tu lado. Cuando te duermes, ahí está a un lado de tu cama. Cuando despiertas, ahí está a un lado de tu cama. Cuando vas a tu trabajo, ahí va contigo. Cuando llegas a la escuela y estás ahí, ahí está contigo. En todo lugar. No podemos separarnos, no podemos alejarnos, no podemos quitarnos
la presencia de Dios de nuestras vidas. ¿Está quedando claro este atributo? Mira, Jonás. ¿Cuántos Jonás habrá en este lugar que a veces tratan de huir? Dice Jonás, ¿sabes? Pues estoy aquí en el pueblo de Israel, aquí está Dios, me voy a ir a Tarsis. Pero mira, dice, lejos de la presencia de Jehová. Pero dice Dios, no, de mí nadie puede esconderse. Este atributo fue la fortaleza para el pueblo de Israel. De alguna forma, si ustedes leen el Antiguo Testamento tan solamente habla de figuras, de sombras, de lo que había de venir después. Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios siempre estaba con su pueblo, de que Dios iba con ellos, de que Dios los acompañaba. Te acordarás cuando Dios, ¿verdad?, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice la Escritura que Él iba en una columna de fuego y en una nube. Allí iba al lado de su pueblo. Estaba cerca, estaba cercano. De tal manera que la Escritura dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Sí o no? El Dios de Israel era un Dios cercano. Dice Nehemías capítulo 9, verso 12. Dice, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Esto no es otra cosa más que la sombra y figura de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Ahora, los cristianos. Nos guía, hermanos. Él va con nosotros día y noche, ¿cierto o no? Nos acompaña. O a lo mejor Él será alguien que se canse, que es otro de los atributos que vamos a ver dentro de 8 días, si Dios permite, o en las próximas semanas. Dios es inmutable. Dios no se cansa. Dirá a lo mejor Dios, es que ya estuve muchos días contigo, déjame descansar. No, Él está con nosotros siempre. Él está con nosotros siempre. También en el pueblo de Israel estaba el arca, estaba el tabernáculo, estaba, ¿verdad?, ahí la presencia de Dios se manifestaba. Y había un momento en el cual descendía la nube, que era la presencia de Dios, al tabernáculo, y llenaba todo el tabernáculo de la presencia de Dios, de tal manera que no podía entrar nadie a ministrar, ni siquiera los sacerdotes, cuando bajaba la presencia de Dios. Cuando salían tal vez y veían el monte que empezaba a humear, cuando iba a dar sus 10 mandamientos, allí estaba la presencia de Dios. En otras palabras, Dios estaba con su pueblo, con su pueblo. Cuando entraron a la tierra prometida y conquistaron y ya hubo paz y tal vez, ¿verdad?, Salomón construye el templo. ¿Qué es lo que hace? Hace un lugar, el Shekinah, ahí el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Literalmente, era un lugar que nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y eso una vez por año. Y debía estar preparado. Pero ¿qué hacía? ¿Qué estaba ahí en el lugar santísimo? La presencia misma ahí de Dios, contenida ahí. De tal manera que si algún mortal, ¿verdad?, entraba al lugar santísimo, caía muerto, porque no estaba preparado. Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Estamos claros? Y aquí hay una lección también. Como Dios andaba en medio de su pueblo, Israel, y como Dios es 3 veces santo, ¿qué creen que le pedía a su pueblo? Santidad, santidad. Si en algún momento el pueblo llegaba a pecar, ¿saben qué sucedía? Dios se retiraba. Dios se retiraba. Y esto nos deja entender nosotros una gran lección, sobre todo aquellos que están caminando con Dios. Hermanos, estando en santidad, tú puedes estar cerca de Dios. Estando en santidad, Él camina a tu lado. Yo sé que hay gente que a lo mejor vive en sus pecados y también Dios camina a su lado, pero hay una diferencia ahí muy grande. El cristiano que camina en santidad, va Dios ahí a su lado, cierto, para ayudarle, para socorrerlo, para levantarlo, para ayudarle, para esforzarlo, para decir seguimos, para decirle no baje las manos, para animarlo. Pero aquella persona, ¿verdad?, que va en sus pecados, va Dios para juzgarle, va Dios, ¿verdad?, para señalarle sus pecados, va Dios en algún momento para condenarle. Este atributo, hermanos, ha sido la fortaleza para millones de cristianos alrededor
de toda la historia del cristianismo. Ha sido de verdad un atributo muy hermoso, porque con este se han motivado millones de cristianos. Con este atributo de la omnipresencia, de saber que Dios está con nosotros. Y quiero mostrarte algunos casos. Por ejemplo, habrás leído en la Biblia el caso de un hombre llamado Pablo y Silas. En una ocasión andaban estos dos hombres, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios. Y dice el libro de los Hechos que llegaron a un lugar llamado Filipos. Y que estando en este lugar empezaron a predicar la palabra. Y la gente se empezó a convertir. Y por ahí una mujer llamada Lidia, ¿verdad?, se convirtió a Dios y toda su familia. De tal manera que empezó Dios a hacer una obra ahí llena del Espíritu. Pero como siempre hay oposición, había una mujer, una joven, que andaba ahí con un espíritu de adivinación y empezaba a decir: estos son hombres que hablan acerca del Dios Altísimo. Y estaba día tras día tras día hablando esto. Y en un momento Pablo expulsó el espíritu que tenía esa mujer de adivinación. Y lo expulsó de esa mujer. Cuando los amos de esa jovencita se dieron cuenta de que su ganancia pues iba a mermar, inventaron una murmuración y llevaron a Pablo y a Silas, ¿verdad?, allá los magistrados ordenaron azotarlos, maltratarlos y al final los mandaron a la cárcel. Y quiero decirte que la actitud de Pablo y Silas estando en la cárcel, mira, yo me puedo imaginar, de verdad, estaban, yo creo que incluso hasta con sangre en el cuerpo. Lee la historia, te lo dejo de tarea allá en Hechos 16, te lo dejo que lo estudies y que lo vayas meditando y que lo vayas analizando. Mira, dice que llegaron. Empezó la turba a inquietarse, los magistrados agarraron sus ropas del apóstol Pablo y de Silas, las rasgaron, los azotaron, y ya me puedo imaginar cómo habrán quedado Pablo y Silas. Y después llevaron a Pablo y a Silas al calabozo, y dice que el carcelero los metió hasta el fondo, o sea, no los dejó allá afuerita, los metió, yo creo que hasta donde no había ni una pizca de luz. Y no solamente eso, dice la Escritura que les pusieron los pies en el cepo. El cepo era, vamos a decirlo, era como una madera que tenía ahí unos hoyos y que la gente metía los pies y se los apretaban a manera de que no pudieran escaparse. ¿Ok? Imagínate encadenados, imagínate azotados, imagínate ahí al apóstol Pablo y a Silas, tal vez adoloridos de los golpes. Pero ¿sabes cómo estaban ellos? Vamos a ver Hechos 16, versículo 23. Dice la Escritura: después de haberles azotado, no poco, ¿verdad?, mucho, las palabras no están puestas de más, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, llorando y quejándose Pablo y Silas, decían: ya nos dejó Dios. ¿Verdad que eso es lo que leemos en la Escritura? No, leemos algo diferente. Dice: pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban teniendo ¿qué? Una comunión ¿con quién? Con Dios. Orando, dice Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oye, ¿entendemos bien el pasaje? Estaban metidos en una situación tan difícil. Estaban metidos, ¿verdad? Los habían azotado, los habían golpeado, los estaban metiendo ahí en el cepo y ahí en lo oscurito. Y todavía así estaban cantando, todavía así estaban orando a Dios. Claro, ¿sabes por qué? Porque el cristiano sabe una cosa: no importa cómo estén las circunstancias en la vida de uno, cuando Dios está con nosotros. Este conocimiento y este atributo es el que levanta a mucha gente en el momento de la aflicción. Quiero decirte, no era cualquier cosa lo que Pablo y Silas estaban sufriendo, pero ellos tenían algo en su mente: Dios está con nosotros. Dios no estaba con Pablo y Silas en el calabozo, ahí estaba, porque Él está en todo lugar. Y seguramente, ¿verdad?, ellos tenían este conocimiento, conocían a Dios perfectamente y en sus atributos. Pablo mismo llegó a decir: es que la palabra de Dios no está presa. Claro, estamos nosotros aquí, pero la palabra tiene que seguir. Sí, cierto, nosotros estamos aquí flagelados, golpeados, malheridos, ensangrentados, pero aquí está Dios con nosotros. Aquí está Él.
Y eso fue motivo para que Pablo y Silas estuvieran con unas manos levantadas delante de Dios, agradeciéndole, cantándole himnos y glorificando su nombre. Amados, podemos estar en una situación tan difícil que en ocasiones no se le desea a nadie. Pero cuando tú estás consciente que Dios está en todo lugar y que está ahí a tu lado, mira, no hay problema que pueda hacerte frente que tú no le puedas vencer, porque Dios está contigo. Otro ejemplo en la Escritura, 3 jovencitos llamados Sadrac, Mesac y Abednego. Esta historia la vemos, ¿verdad?, en la Escritura y nos llena de fe. ¿Cuál es la historia? Ustedes la conocen. Se registra en el libro de Daniel, capítulo 3. También te lo dejo de tarea para que tú lo leas completo, el capítulo. Se nos cuenta de un rey llamado Nabucodonosor. Este hombre, malvado en algún momento, porque después se convirtió. Este hombre malvado empieza, ¿verdad?, a hacer una estatua, hace una estatua grande. Y dice por decreto, imagínate, era una ley, ahí está, ya estaba establecida. Esa ley decía que cualquiera que escuchara el sonido de la flauta, etcétera, en determinado momento tenía que postrarse ante esa estatua. ¿A esto cómo se le conoce en la Biblia? Idolatría, ¿verdad? Porque Dios dice, no te harás imagen. Dice, y no te postrarás ante ella. Y sabes, estos 3 jovencitos conocían los mandamientos de Dios. Estos jovencitos conocían al Dios de Israel y tenían temor de ese Dios. De tal manera que cuando llegó el edicto y toda la gente escuchaba el sonido de los instrumentos, mira, ¿sabes qué hacían? Se postraban ante ese ídolo que había hecho Nabucodonosor. Y solo 3 jóvenes se mantenían así, mira, de pie. Yo me los puedo imaginar con los brazos cruzados y los pies bien firmes. Y a lo mejor con la cabeza levantada. De tal manera que le dijeron a Nabucodonosor, oye, hay 3 jóvenes de los hebreos que no se postran y que no están cumpliendo las leyes que tú estableciste. ¿Y sabes qué hicieron? Mandó Nabucodonosor a traerlos. Y dijeron, cuando nosotros empecemos a tocar los instrumentos, ustedes se van a postrar, porque si no los voy a matar. ¿Y sabes qué dijeron estos hombres valientes, jóvenes? Dijeron, pues mátanos si quieres, pero no nos vamos a postrar. Dice, mira, rey, de tu mano nos puede librar nuestro Dios. Y si no nos libera, algún plan tendrá, de todos modos no nos arrodillaremos. No vamos a postrarnos delante de tu ídolo. Y ahí estaban, me imagino a los 3 jóvenes y empezaron a tocar. Y toda la demás gente arrodillándose delante del ídolo y los 3 jóvenes de pie. ¿Sabes? Como consecuencia, ¿qué pasó? Vamos a ver Daniel capítulo 3, verso 16 y 18. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Pues estos hombres, estos jovencitos, estaban dispuestos a pagar el precio. Yo ya te dije que ser cristiano no es sencillo. Ser cristiano no es de decir, bueno, yo cargo mi Biblia debajo de mi brazo y todo el mundo me va a saludar, todo el mundo me va a decir, mira, ahí va el cristiano, ahí va la persona honorable. No, hermanos, a veces por hacer justicia tú te vas a enfrentar a situaciones muy difíciles. Y en esta ocasión, estos 3 jóvenes se estaban enfrentando nada más y nada menos que contra el rey Nabucodonosor. Tú lee quién fue Nabucodonosor en la historia y te vas a dar cuenta de que no era cualquier rey. Era un rey poderosísimo, Nabucodonosor. ¿Y qué hicieron? Se mantuvieron, dijeron, no, Dios nos puede librar. Y si no nos libra, de todo modo no vamos a servir a tus dioses. Como consecuencia de esto, dice la Escritura que empezaron 7 veces a calentar el horno de fuego donde los iban a matar. ¿Y sabes qué significa o qué simboliza el número 7 en la Escritura? Significa lo máximo. De tal manera que cuando nos dice que calentaron 7 veces el horno, quiere decir que ya no alcanzaba un calor más fuerte. Y agarraron a Sadrac y lo aventaron.
Y agarraron a Mesac y lo aventaron. Y agarraron, ¿verdad?, a Abednego y lo aventaron. De tal manera que aquellos verdugos que hicieron que aventaron a estos 3 jóvenes valientes, dice que la llama los quemó. Vamos a ver qué dice el versículo 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mira, ¿a cuántos aventaron al horno? 3. ¿Cuántos había? 4. Dice, es semejante a hijo de los dioses. Cristo. Y esto nos deja una gran lección para nosotros. No hay problema tan grande que Dios no pueda ayudarte. A veces enfrentamos como cristianos muchas oposiciones. A veces enfrentamos como cristianos muchos dolores, dolencias, enfermedades, carencias, carestías, limitaciones, problemas, aflicciones. Pero quiero decirte algo, no estamos solos. No estás solo, si es tu caso. Ahí está Dios contigo. De estos 3 jovencitos avientan 3 y andan 4 ahí. Léelo en tu casa. Lo sacan y ni siquiera los cabellos olían a humo, a quemado. Nada, intacto. Y así te podría ir yo mencionando los pasajes que se marcan en la Escritura, ¿verdad? Cómo Dios estaba con ellos. Entender estas verdades te puede hacer a ti de verdad entrar en una comunión con Él, de tal manera que tú aprecies su compañía. De tal manera que tú aprecies su compañía. En el Salmo 23, verso 4, dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún aquellas personas que están transitando en el camino, en el valle de la sombra y de muerte, no temen, porque Dios está con ellos. Yo he visto morir a cristianos y mira, mueren con una bendita paz, porque Dios está ahí en el lecho de su muerte. Y he visto morir también a gente que no conoce a Dios y a veces no pueden morir. A veces se agarran, ¿verdad?, aún a la otra persona que está a su lado y dice: no me dejes, voy solo. Pues sí, no está Dios con ellos. En una ocasión una mujer se le había ido a predicar y no quería nada. Y se le hablaba de una manera, no quería nada. Al final dijo: ¿saben qué? Que ya no venga fulano ni perengano, porque cuando están ellos me siento atormentada. Y sacó a las hermanas que estaban yendo a predicarle a esta mujer, y el día de su muerte empezaba a gritar: fulana, no me dejes, es que voy sola. Y se agarraba a las ropas, ¿verdad?, de la persona que estaba ahí a su lado y decía: no, su familiar, aquí estoy, no me sueltes. Siento que voy caminando como en un desierto y voy sola. Échenme agua porque me quemo. Qué terrible. Imagínate en el lecho de la muerte estar solos, sin Dios. Qué terrible. Por eso mejor este atributo en mi persona, y yo creo que en la tuya, aquellos que son cristianos, una de las cosas es: Señor, siempre queremos estar a tu lado. Bendito, Señor, que seas omnipresente, porque no importa dónde yo esté, ahí estás tú a mi lado. Aquí lo dice: en valle de la sombra y de la muerte no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a temer? ¿Porque es muy fuerte? No, la respuesta está: porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Un hombre llamado Juan, que fue el apóstol del amor, como se le conoce, cuenta la historia, ¿verdad?, que no lo pudieron matar. Cuenta la historia que lo metían a ollas de aceite hirviendo y no moría. Y no moría. De tal manera que dijeron: no, no lo vamos a poder matar. Lo tomaron y lo mandaron a una isla para que ya no siguiera predicando. Y sabes, en esa isla, ¿quién estaba? Dios, Jesús. De tal manera que le reveló el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. ¿Te das cuenta?
A donde quiera que estemos, ahí está Dios. El hombre puede intentar acabar con nosotros y nos puede mandar a un lado, nos puede mandar a otro, a la isla, a la cárcel, a lo más apartado, ¿verdad? Nos puede encarcelar, nos puede meter atrás de los barrotes, nos puede incomunicar, pero ahí está Dios con nosotros. Ahí está Dios. Y Él nos asiste, nos ama. Quiero decirte también que este atributo es necesario para orar. Cuando hay personas que dicen, es que pues yo me paso 5 minutos orando, tú no crees que ahí está Dios. No conoces a Dios. No conoces a Dios. Aquellas personas, ¿verdad?, que a los 5 minutos que están haciendo su oración y pues ya no tienen palabras que decirle a Dios y se levantan mejor y se van. No conocen a Dios. Si conocieran a Dios, entenderían, es que Dios está aquí. Si conocieran a Dios, dirían, es que Dios está aquí. ¿Verdad que si fuera a venir el presidente de la República a tu casa y supieras que va a venir, no, hombre, empezarías, ¿verdad?, a preparar tu casa, y cuando llama a la puerta y abres y es el presidente de la República, sin guaruras ni nada, él solo, con la banda presidencial, está afuera tocando a tu puerta y tú le abres, ¿verdad que no le dirías, pase, siéntese en la sala? Y estuvieras ahí 5 minutos, permítame, es que tengo otras actividades que hacer, ahorita regreso, es que cree mi mandado, es que cree mi actividad, es que cree la carestía, es que cree mi trabajo. ¿Tú lo dejarías ahí? Si no harías eso con una persona, entre comillas, importante, ¿tú crees que el Rey de Reyes no merece una atención más especial que la que tú le darías a un presidente de la República? Claro que sí. Pero cuando la persona no entiende que Dios es omnipresente y que está en tu cuarto, ahí está el Todopoderoso. Habla, abre tu boca, pídele su ayuda, su misericordia, su perdón, su salvación. Y si ya te salvó, sus fuerzas para que no caigas. Y que sabes que ahí está el omnipotente, el que creó los cielos y que está en tu cuarto. ¿Tú crees que 5 minutitos y se acaba la oración? No conoces a Dios. Y te lo digo con todo respeto. No lo conoces. No lo conoces. Porque a veces la gente, es que no puedo, es que camino y caigo, es que me levanto y vuelvo a caer. ¿Por qué? No conocen a Dios. Si lo conocieses, te darías cuenta que el Dios omnipotente está en tu cuarto. Porque Él lo dijo, que cuando oréis, vayas y te metas a tu cuarto, ¿verdad? Y cierre la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Es más, algunos la oración dicen, ¿y qué es eso? Porque no han tenido esta experiencia de una comunión personal con Él. Te digo oración y dices, ¿oración? ¿Meditación? ¿Yoga? No, no estamos hablando de yoga ni de meditaciones como la yoga o la nueva era. Estoy hablando de una plática entre tú y el Dios omnipotente. ¿Por qué hay gente que cae? Porque no le pide a Dios que le guarde. ¿Por qué hay gente que no le pide a Dios que le guarde? Porque no cree en este Dios que estamos hablando. Por eso te vuelvo a repetir, hay gente que aún no conoce a Dios. Nuestro Dios es diferente al Dios de los templos, de las religiones. No se parece en nada al Dios de las religiones. ¿Sabes? El religioso no entiende este atributo de Dios. Él dice, Dios está en el templo, ahí va el católico, ¿verdad? Los domingos por la mañana va a misa. Y después de misa dice, pues yo ya cumplí con Dios. Y ahora a vivir mi vida en el fútbol, voy a ver la tele, voy a con los amigos, la carne asada, la borrachera. ¿Por qué? Ya cumplí con Dios. Ahí está, ¿verdad? El 12 de diciembre llenando las catedrales. Ahí está el 24 de diciembre llenando las catedrales. Ahí está el 31 de diciembre llenando las catedrales. ¿Por qué? Porque creen que Dios está en ese día ahí. Pero no solamente la católica. Ahí va el evangélico, ¿verdad? Y dice, va a su templo, a su servicio y dice, yo ya cumplí con Dios. En una ocasión, una esposa de un pastor religioso le dijo a su esposo, oye, pues mejor nos vamos a traer el púlpito a la casa. Le dice este hombre, ¿pero por qué? Dice, oye, es que cuando tú estás en el púlpito allá en la iglesia, eres otra persona. Sonríes, eres amable, eres paciente. Y todo lo contrario aquí en la casa.
Eres enojón, eres impaciente, no tienes tiempo para nosotros, pero estás allá atrás del púlpito y todo mundo atiendes. Nos vamos a traer el púlpito a la casa. ¿Sabes? Este comentario nos deja ver una cosa. Hay mucha gente que tan solamente cree que Dios está en el templo. Error tan grande que comete la religión. En una ocasión una compañera me decía, no, es que una vez me asaltaron y llegué corriendo al templo a doblar mis rodillas para orar. Le dije, oye, Dios está en todo lugar. ¿Te están asaltando? Señor, ayúdame. No es necesario ir al templo allá. Pero es que esta persona vivía así. Iba al templo a orar, pero cuando salía del templo era otra. Podía hacer sus maldades, podía hacer sus pecados, hablaba groserías. Pues ya dejó a Dios en el templo, lo encerró, le puso candado y dijo, ahora sí puedo hacer las cosas que yo quiero. Ese Dios de las religiones no es el Dios de la Biblia, por cierto. Dios está en todo lugar. Dice Hechos capítulo 17, verso 27. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Dios está lejos? Dice, palpando. Él está aquí. No está lejos de cada uno de nosotros. Y pues sí, tal vez la gente se esconda para pecar, se esconda del pastor, se esconda del predicador, del hermano, pero de Dios nadie se puede esconder. Y ojalá no se diga esto de ti, que no se diga, ay papá, ay mamá, quisiera que todos los días estuviéramos en la congregación. Y que tú le dijeras, ¿por qué? Ay mamá, ay papá, es que allá en el templo eres otro. Allá sí me abrazas, allá sí me atiendes, allá sí me sonríes. No se vaya a decir eso de ti, porque serías, ¿verdad?, como aquella persona que está en la religión. En el templo, la sonrisa, la amabilidad. En tu casa, los gritos, los golpes. No, hermanos, aquí no venimos a engañar a nadie. Dios está en tu casa. Dios está ahí mirándote, te está observando. Aunque no esté tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, Él está ahí. Él está ahí. Amén. Para finalizar, solamente quiero decir lo que he venido diciendo en los temas pasados, que este atributo de la omnipresencia, en cierta manera lo podemos ver en Cristo. Aunque, como dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, que Cristo, ¿verdad?, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice que se despojó a sí mismo. O sea, Él es Dios, Él era Dios, pero dice que no se aferró a su deidad, sino que se despojó. Bueno, uno de los atributos de los cuales Él se despojó fue este precisamente, la omnipresencia, hasta cierto punto. Porque si estaba, por ejemplo, no sé, en Jericó, estaba ahí y no estaba en Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se menciona este pasaje, que Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Uno de los atributos, repito, de los cuales Él se despoja es la omnipresencia, en parte. ¿Ok? Sin embargo, sí vemos algunos pasajes que nos hablan de que Cristo es omnipresente. Vamos a ver algunos. Juan capítulo 1, verso 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando tú lees esta porción de la Escritura, tal vez no alcanzas a entender algunas cosas que están contenidas, pero te comento que en aquella ocasión o en aquel tiempo la gente acostumbraba, cuando quería o tenía una decisión de volverse a Dios, se veía apesadumbrada por sus pecados, se veía en una aflicción de tal manera que en ocasiones se retiraba a las afueras de la ciudad y comúnmente escogían las higueras de aquel entonces y se metían debajo de la higuera a pedirle perdón a Dios, a ponerse a cuentas con Él. De tal manera que cuando se acerca Natanael a Jesús, empieza a decirle: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? O sea, si era la primera vez que se veían. Jesús responde: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En ese momento Natanael sabía que él, Natanael, había estado poniéndose a cuentas con Dios, rogándole su misericordia, rogándole su perdón. Y créeme, no es que Jesús haya estado ahí físicamente, pero sí estaba espiritualmente. Por eso dice: cuando tú estabas ahí, cuando me estabas pidiendo perdón, cuando te estabas poniendo a cuentas conmigo, yo te vi, yo te vi. ¿Cuál fue la reacción? Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vemos la omnipresencia de Cristo. ¿En qué otro pasaje? Mateo capítulo 28, verso 20, dice en la parte final: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él iba a estar con nosotros. Y digo, cada cristiano se va a su lugar. Cada cristiano de aquel entonces se fue a predicar. Algunos, Marcos se fue a África. Algunos otros permanecieron en Jerusalén, otros se fueron a Samaria a predicar, otros se fueron, ¿verdad?, predicando cuando la iglesia fue dispersada. Pero dice aquí: yo voy a estar contigo todos los días. Y hay otro pasaje, Mateo 18, verso 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cristo es omnipresente? Sí. Si 2 o 3 se congregan acá en su nombre, aquí está Cristo. Pero si lo mismo hacen, ¿dónde? ¿En China? Ahí está Cristo en medio de ellos. Y si lo mismo hacen en África, ahí está Dios con ellos. Y si lo mismo hacen en Canadá, ahí está Dios con ellos. Cristo es omnipresente y por lo tanto Él es Dios verdadero. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Dios está aquí. Dios está aquí. Preciosa su presencia. Él está aquí. Y a donde quiera que tú vayas, ahí está Dios. En cualquier peligro que tú te encuentres, ahí está Cristo. En cualquier problema que tú tengas, quiero decirte: no estás solo. Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. Qué hermoso es este atributo, ¿verdad? Este atributo es muy hermoso. Este atributo es precioso, es hermoso porque nos deja entender que no estamos solos. Aun cuando tú te sientas solo, no estás solo. Ahí está Dios. Ahí está Cristo. Y más si tú te estás esforzando en buscarle, ahí está Dios contigo. En cualquier problema que tú tengas, nunca pierdas de vista que está a tu lado Él. Que este atributo sea para ti una bendición. Que hoy cuando te levantes de esta silla, te lleves en mente una verdad. La reunión se termina, pero Dios sigue.
y Él camina a tu lado. Cuando estás con tus problemas, mira, Él está a tu lado. Nunca te deja solo, sola. Cuando has estado enferma, en cama, en el hospital, Él está ahí contigo. Tan solamente es que abras tus ojos y lo veas. Él está ahí. Es cierto que a veces extiende su brazo y lo pasa por encima de tus hombros, pero tú no lo miras porque no lo conoces. Pero que hoy le puedas decir a Dios: Señor, pon colirio en mis ojos, porque quiero verte. Ya no huyas, ya no te escondas de la presencia de Dios. Ya no intentes esconderte. Él te mira, Él te ve, Él está a tu lado. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Gracias, Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Está a tu lado el día de hoy. ¿Por qué no le hablas y le dices: ay, Señor, cuánto tiempo has estado a mi lado y yo estaba ignorante de tu presencia, Señor? Pero hoy que me muestras que tú estás conmigo, que a donde quiera que yo vaya, tú estás ahí. Aún quiero andar con temor, porque no quiero pecar contra ti, Señor. ¿Por qué no le dices, tú que estás caminando con Dios y que sabes que aún ha habido muchas dificultades en estos días, pruebas, tentaciones? Quizás en estos días has intentado bajar las manos y decir ya no. Míralo a Él a tu lado. Él te dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así como no puedes escapar de tu sombra, porque a donde quiera que vas, ella va a tu lado. Así es Dios. Él siempre está a tu lado, a donde quiera que vayas. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Él te oye en este momento.
Háblale, Él está a tu lado. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Está muy cerca de nosotros, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Siente su presencia. Él está aquí con nosotros. Él dijo que donde están 2 o 3 en su nombre reunidos, ahí está Él en medio de ellos. Qué hermosa es la presencia de nuestro Dios. Aun si vienes afligido, dile a Dios: Señor, hoy estoy afligido por esto y por aquello. Echa tus cargas sobre Cristo y Él te va a ayudar. ¿Estás enfermo? ¿No has podido salir adelante? Dile a Cristo: ay, Señor, mira mi cuerpo enfermo, Señor. Pero tan solo con que digas la palabra, Señor. Tan solo con que digas la palabra, Señor, seré sano, Señor. ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Tú crees que Él es poderoso? ¿Por qué no le pides ahí en tu lugar?
problema que traigas, la aflicción que traigas. ¿No tienes para comer el día de mañana? Dile a Dios: Señor, tú miras que mi alacena está vacía. Tú miras que no ha habido trabajo, Señor. Pero si tú no dejas, Señor, a los pajarillos sin su alimento diario, dame también a mí, Señor. Háblale. Él está con nosotros. Él vino. ¿No has podido en tu caminata? Él dice: yo te ayudo. Háblale en esta tarde. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, Ahí está a tu lado. tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Si tú vives enamorado de Él, aún míralo hoy. Recuéstate sobre su pecho, como lo hacía el apóstol Juan, y dile: Padre, Cristo, nunca quiero apartarme.